Buenas tardes a todos. Bueno, hoy traigo un mensaje pues que me ha llamado la atención porque, no sé, es como que Dios quiere que estemos profundizando más en cosas claves, en cosas que a lo mejor ya las decimos porque son un versículo muy conocido y son esos versículos que nos gusta tanto, pero que bueno, como que el Señor dice, está bien, porque es un versículo que yo te lo he dado y que os lo he dado a muchos de vosotros, es un versículo muy conocido en las iglesias evangélicas por todos nosotros y cada uno de nosotros, y yo creo que de alguna manera todos lo hemos dicho. Entonces esto está en Filipenses 4:13. ¿Alguien sabe de qué va este? Porque hay algunos que ya me están sonriendo. Ajá. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Anda, sí. El todo lo puedo en Cristo que me fortalece está en la carta de Pablo a los Filipenses 4:13. Y es muy bonito, es muy bonito. Yo creo que es un versículo que a todos nos ha inspirado, que todos en un buen momento decimos, qué bonito, este va a ser mi versículo, este va a ser mi lema, ¿no? Y claro, en buenos momentos uno lo coge con entusiasmo, ¿no? Pero la palabra del Señor vale para todo, ¿vale? En los buenos y en los malos momentos. Y precisamente creo que la invitación del Señor es a profundizar en esos versículos que a veces los decimos ya por costumbre, ya estamos muy acostumbrados y no sabemos o no caemos en la cuenta de la profundidad de lo que estamos diciendo, de la profundidad del poder que nosotros tenemos en el Señor cuando nos apoyamos en sus fuerzas, no en las nuestras, ¿no? Como muchas veces hemos dicho. Entonces, en este aspecto, a mí me gusta mucho esto porque en esta parte de Filipenses 4:13 vemos que también nos inspira, sobre todo, no solamente en los buenos y en los malos momentos, sino que cuando el Señor nos manda algo, nos da una tarea. Entonces, por ejemplo, Dios quiere que hagas algo, que hables con alguien, que descanses, que leas su palabra, no sé, algo que el Señor está poniendo en ti, pero a veces nosotros nos sentimos así de pequeños. Entonces, y se nos olvida que Dios está con nosotros porque Él es nuestra fortaleza, ¿no? Entonces, en este aspecto, no solamente sirve para cuando nos sentimos bien, que saber que Dios está con nosotros, o cuando estamos mal, porque, bueno, Él nos ayuda en nuestras dificultades, ¿no? Sino que también nos acuerpa, nos fortalece ahí en llamados que Dios nos hace, en donde sentimos que nosotros somos demasiado pequeños y que no vamos a poder con el encargo. Lo sentimos como una misión imposible. No, esto no es para mí. Esto es para el hermano, esto es para fulano, esto es para estos que tienen estos dones y esto no es para mí. Pero este versículo es para todos nosotros. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y me lo dice a mí, a Antonio, a Julián, a Cristina, a Juan, a todos los que estamos aquí. Entonces, esto es para todos, en las buenas y en las malas, y sobre todo para aquello a lo que el Señor nos está llamando, por imposible que parezca. Porque para lo que para nosotros es imposible, para Él todo es posible. Entonces, si Él nos pide algo, nosotros solamente nos necesitamos aferrar a eso que Él nos pide, sabiendo que Él va a abrir puertas, va a tocar corazones, va a hacer todo lo que nosotros no nos sentimos capaces de hacer. Siempre que Jesús sanaba a alguien o le quitaba algún mal, o le echaba demonios, o hacía lo que fuese, que sea, él sabía lo que hacía, pero él le decía, tu fe te ha salvado, porque es que realmente tenían fe en él, se aferraban a él, pensaban que sí, que él podía, y en realidad él podía. Entonces por eso le decía, tu fe te ha salvado. Sí, bueno, por una parte eso, que Jesús en Juan 14 nos dice que
las mismas obras que hizo Él, las haremos nosotros y aún mayores, en primer lugar. Y en segundo lugar, eso es cierto, estos versículos deberían de alimentarnos la fe. ¿Y qué es la fe? La fe no es solamente decir, creo tal cosa y creo en tal otra, sino que la fe es decir, yo confío en este versículo es para mí. Yo me aferro a este versículo, diga lo que diga todo el mundo. Yo me sujeto a Dios, a su palabra. Yo obedezco, porque aunque sea misión imposible para mí, yo puedo, con Él, yo puedo hacerlo. Y yo me afirmo en las promesas de Dios. Todos estos versículos que muchas veces nos gusta repetir, creo que Dios nos está invitando a darnos cuenta de la profundidad de su llamado, de la profundidad de su palabra, y que su palabra es para todos nosotros. Entonces, en este aspecto, podríamos comenzar diciendo de contextualizar un poco a dónde está este texto. Este texto, ya hemos dicho, está en la carta de Pablo a la iglesia de Filipos, y Filipos era una ciudad un poco complicada. Era una ciudad que formaba parte del Imperio Romano y había mucha presencia de militares romanos. Es decir, había un nacionalismo y una fidelidad al César, que aquí cualquier persona que proclamara a Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores se estaba declarando contra el César. Aquí declarar la fe era sinónimo de persecución y de peligro, ¿no? Entonces podríamos decir de que la comunidad a la que Pablo le está escribiendo es una comunidad que vive en un contexto muy difícil, donde la persecución, solamente decir, creo en Jesús, creo que Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores, ya era motivo de temor y motivo de persecución. Y es más, Pablo ha sufrido esta persecución. Y es más, si tú vas a una Biblia de estudio, te dicen que Pablo está escribiendo esta carta desde la cárcel. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece está escrito a una sociedad, a una iglesia que vive en una sociedad donde hay mucha persecución, y está siendo escrita por un hombre que está padeciendo, que ha padecido muchas veces la persecución, que ha sido encarcelado muchísimas veces por proclamar el nombre de Jesús, y que está escribiendo desde la cárcel. ¿Para qué? Para que la gente se mantenga fiel al Señor. Entonces, dicho esto, podemos ver la profundidad de este versículo que tanto nos gusta repetir. Entonces, yo en realidad os animo que si podéis leer la carta a los Filipenses, es toda muy bonita, son 4 capítulos, y además es una carta muy bonita porque está llena de amor, es la carta del amor, como dicen muchas personas, y personas que han visitado la iglesia, todos estamos de acuerdo de que aquí se ve el gran amor de Dios, pero también es una carta que está llena de gozo, a pesar de la persecución. Entonces, yo en realidad os animo a que leáis toda la carta, porque, claro, teniendo en cuenta todo este contexto de la dificultad que pasaban todos los filipenses y el contexto en que lo escribe Pablo, leyendo toda la carta, le vamos a poder sacar más miga. Pero aquí, en esta predicación, pues nos vamos a ceñir al capítulo 4 y vamos a encontrar 4 claves. No vamos a hacer un estudio exhaustivo de Filipenses porque eso desborda el tiempo que disponemos, por una parte, y por otra parte también a mis conocimientos también. Yo me sigo empapando en la palabra de Dios, yo sigo creciendo, y esto ha sido una invitación para mí de seguir profundizando en esos versículos que de verdad me animan a seguir adelante. Entonces, la primera clave está en el capítulo 4. Nos vamos a centrar en el capítulo 4, del versículo 4 al 8. Yo creo que ahí está lo que me ha ayudado a entender más la profundidad de lo que es
este versículo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En primer lugar, la primera clave está en el versículo 4 y dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. Esto es muy bonito porque es como la invitación de que independientemente de nuestras circunstancias, podemos regocijarnos en el Señor siempre, siempre. Y aquí es muy bonito porque también, y esto también, esto ya se ha predicado antes de esto, el mismo Pablo, si vais a Hechos capítulo 16, el mismo Pablo fue perseguido en Filipos y fue encarcelado en Filipos años antes, años cuando él comenzó a misionar aquí en Filipos, ¿no? Y bueno, ¿os acordáis que hizo un milagro y de repente las autoridades en el capítulo 16 de Hechos, ahí como por el versículo 15 comienza la historia, y que las autoridades enfadadas por ese milagro lo encarcelan y lo meten y le piden al carcelero que meta a Pablo y a Silas en lo más profundo del calabozo. Y en lo más profundo del calabozo, ahí con el cepo, los habían azotado antes, en lo más profundo del calabozo, en aquellas cárceles que han de haber sido terribles, ni por cerca de las que se ve hoy aquí en Europa. Y en medio de esa situación difícil, en lugar de ponerse a decir, oh, ¿qué hemos hecho? ¿Por qué nos ha ido mal? Vemos que Pablo y Silas se ponen a cantar himnos y se ponen a orar, dando gracias. Y había un silencio en esa noche tan oscura, en un momento de prueba tan difícil, que en lugar de ponerse a quejar, como yo haría en mi carne, como me sale a mí espontáneamente, ay, ¿por qué yo? ¿Por qué ¿Sabes? Ellos se ponen a alabar y a cantar a Dios. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Es que ahí sucede lo imposible. Se ponen a alabar, a cantar a Dios, y es cuando vemos que hay un terremoto y se abren todas las puertas. Entonces, cuando nos aferramos a Dios, más allá de las circunstancias, incluso cuando las circunstancias no son las mejores, pero nos regocijamos en el Señor, porque Él es el motor que nos mueve, la fuerza que nos mueve. No solamente, o sea, el hecho de que haya un terremoto y se abran las puertas de la cárcel es impresionante, pero lo más impresionante, si sigues leyendo hasta el final del capítulo 16, es que el carcelero que le había tratado mal, se convierte él y toda su familia. Y eso sí que es milagro tras milagro. O sea que cuando nos regocijamos en el Señor, lo que tenemos es eso que también decimos en Efesios, de decir que Dios hace mucho más de lo que pensamos y de lo que esperamos. Entonces aquí, cuando nos ponemos a regocijarnos en el Señor, aun cuando no estemos en nuestro mejor momento, es ahí donde vemos grandes milagros. También os voy a dar otra referencia, no es necesario que la busquéis, sino que, bueno, si la queréis buscar luego en nuestras casas, cuando estéis, si queréis seguir profundizando en este versículo. También en la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 15, dice que ofrezcamos sacrificios de alabanza, sacrificios de alabanza en gratitud por todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y también la carta a los Hebreos es otra carta escrita a una comunidad que está sufriendo muchísima persecución, donde muchos estaban dudando si seguir con el Señor. Y aquí el escritor de la carta dice ofrecer sacrificios de alabanza, que alaban a Dios por todo lo que Él ha hecho en nosotros. Entonces, aquí lo que vemos es un llamado y un desafío que tenemos todos nosotros de decir que cuando digamos yo lo puedo todo en Cristo que me fortalece, es que Dios
me está dando ese gozo que me permite trascender mis circunstancias, me permite ir más allá de lo que yo siento y de lo que yo veo, y que ya estoy dando gracias a Dios por lo que Dios está haciendo, aunque no lo veo. Y es ahí donde ocurren terremotos, conversiones y milagros que van más allá de nuestras expectativas. Pero aquí la invitación es que en todo momento a regocijarnos. Y tal vez una manera de estar siempre regocijados es, y algo que nos ayuda mucho es ponernos a orar. En Santiago 5:13, otro versículo muy bonito que dice que podemos estar orando en todo momento. Si estamos desesperados porque nos la estamos viendo de palitos y todo se ve oscuro, podemos clamar a Dios. Ahí hay una razón para orar. Pero también podemos orar para dar gracias, porque estamos eufóricos, porque estamos, como decíamos hoy con el grupo de la alabanza, porque hemos venido a esta iglesia llenos de júbilo, llenos de dicha, a regocijarnos en el Señor y que nos quiten lo bailado, como se dice por aquí, ¿no? Que más allá de las circunstancias que podamos estar pasando, el Señor está con nosotros, que el Señor nos da ese gozo para poder seguir adelante. Entonces, la primera clave que me ayuda a mí para profundizar en este versículo es regocijaos siempre. La segunda clave que me ayuda a entender más este versículo también está en el versículo 5. Vuestra bondad sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca, ¿no? Entonces, a mí me gusta esto porque Jesús está cerca, ¿no? Jesús, al final del Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, versículo 20, cuando Jesús, antes de ascender al cielo, les promete a sus discípulos que Él va a estar siempre con ellos. Hay otra promesa, Dios está siempre con nosotros. En todo momento, seamos conscientes o no seamos conscientes de ellos. Él está ahí, es una promesa. Y fiémonos de su palabra. Él está con nosotros y si Él está con nosotros, pues no hay nada que temer, ¿no? O sea, si Él está con nosotros, vivimos en una seguridad más allá de lo que nosotros entendemos, ¿no? Entonces, a mí este versículo 5 me invita a no olvidar que si Jesús está conmigo, ¿quién puede contra mí? ¿No? Y bueno, y el hecho de que Jesús esté cerca quiere decir que, y bueno, otra de las promesas que vemos también a lo largo de todos los evangelios es la promesa de su Espíritu Santo. Entonces, si Dios está cerca y yo paso ese tiempo buscando de Él, de su presencia en intimidad, yo puedo sentir su presencia, ¿no? Y bueno, a mí se me venía un dicho que yo lo escuché a lo largo de toda mi vida y es un dicho muy conocido, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Y luego se notan los frutos. Si tú estás sujeto a Jesús, si estás buscando intimidad con Él, si estás buscando de su presencia, lo que vas a tener es su espíritu contigo. El espíritu que nos prometió y el espíritu que también en Gálatas 5, 22, 23 nos dice, el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, humildad y dominio propio, ¿no? Es porque en realidad el Espíritu Santo es un Espíritu Santo digno de Dios totalmente, como si fuera el mismo Dios. Entonces Dios es unido con Él, con el Santo Espíritu. Y su Hijo, por ser tan santo y perfecto, por ser unido con Dios, es darle la vuelta al asunto, a rompecabezas, va encajando todo como debería de ser.
Ya solo eso. Sí, sí, o sea, cuando nos dejamos empapar por su espíritu, pues vemos las cosas de otra manera, con gozo, con paz, y más allá de cualquier otra circunstancia, ¿no? Entonces, en este aspecto, Jesús no nos deja solos, Jesús siempre está con nosotros y nos da de su Espíritu Santo, que nos da paz. Y esa paz que no es como la que da el mundo. Y esa paz que más adelante aquí nos va a decir en el capítulo, en el versículo 7, que dice esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que cuida de nuestra mente y de nuestro corazón. Y es ahí cuando, independientemente de las pruebas o de los momentos difíciles, podemos sentir paz. Esa paz que no tiene explicación, que tú le das vuelta y tú dices, pero ¿por qué estoy tan tranquila si está cayendo la que está cayendo, ¿no? Y cuando tu corazón está confiado, a pesar de todo eso, ¿no? Entonces, eso, que cuando Jesús está cerca, nos aferramos a su espíritu y lo que se ve son los frutos de su espíritu más allá de cualquier circunstancia. Entonces, primer clave para entenderlo era regocijaos en el Señor. La segunda clave que me ayuda a mí para afirmarme en este versículo es que Jesús, que como Jesús está cerca, su bondad, su paz, el fruto de su espíritu, es evidente y me llena a mí y es testimonio para otras personas también. Yo es bendición para mí, pero yo me vuelvo en canal de bendición para otros. Y la tercer clave, que es la que más me cuesta, es por nada estéis afanosos. Y yo creo que las mujeres luchamos más con eso, porque las mujeres estamos siempre pensando ahí con un montón de cosas. Y bueno, yo que nací en una familia donde nos afanábamos por cualquier cosa, pues a mí este versículo es el que más me desafía. Por nada estéis afanosos. Porque a mí, y yo creo que a muchos de nosotros, hay problemas pequeños que nos agobian. Porque a veces hay problemas que como le damos demasiada vuelta a la cabeza, se hacen grandísimos. Y si con esto que está pasando, y si pasa esto, y si pasa lo otro, y si pasa aquí, o sea, nos montamos una película que al final nos agobiamos. Y si los problemas pequeños nos agobian, cuando enfrentamos problemas de verdadmente fuertes y gruesos, estos problemas sentimos que nos despachurran, nos aplastan. Entonces, en este sentido, es de que de alguna manera Dios, yo siento que nos está llamando, y a mí de una manera muy especial, a cambiar el chip. Que sí, que yo soy muy quejica, que me sale la queja, ay, que por qué, ya, ¿qué puedo hacer? Es que esto, es que lo otro, y comienzo a estar ansiosa, ¿no? Pero Dios me invita a ir más allá. Y además, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, nos da la clave. Echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él va a cuidar de ti. Y bueno, también Jesús dice, es que cada día tienes afán, no te preocupes tanto, que tú, por mucho que te preocupes, eso va a estar ahí. Más bien, dame esa ansiedad, ¿no? Dame eso que te preocupa, dame esos problemas que yo cuido de ti. Y una de las cosas que me hacen afanarme más y que por la que me cuesta no estar afanada, es que muchas veces digo, claro, es que esto me pasa porque yo no aprendo, esto me pasa por cabezona. Y comienza la culpabilidad, ¿no? Y en este sentido, sí, como que sí, delante de Dios es bueno confesar que hemos fallado y es bueno asumir las responsabilidades de nuestras malas decisiones. Pero aunque hemos tomado malas decisiones, Dios nos quiere ayudar
Y muchas veces estamos orando para que Dios nos saque las castañas del fuego. Y sí, Dios te va a sacar las castañas del fuego, pero no porque te lo merezcas, y tampoco lo va a hacer a tu manera, sino que lo va a hacer a su tiempo y a su manera. Porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso, Dios es fiel, y no te quiere ver hundido, aunque te lo hayas buscado, sino que Él te quiere levantar, pero también te quiere sanar en el proceso, te quiere cambiar la mente y el corazón para no seguirte tropezando con la misma piedra. Entonces, en este aspecto, a mí lo que me llama la atención es eso, de decir que Dios lo hace, que Dios, si le entregamos nuestros problemas, aunque sea por error nuestro, aunque sea porque nos comemos el coco, que sea por lo que sea, Dios siempre nos da una mano, pero Él va a hacer las cosas a su tiempo y a su manera. Y nosotros lo que nos llama a hacer es esperar. Y aquí también Dios me traía al recuerdo eso que, otro versículo que nos gusta mucho repetir en las iglesias, que es Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ti. Yo sé los planes que tengo para ti, y eso no es por nuestro mérito, ni porque lo merezcamos, o porque hayamos hecho esto, lo otro, sino que porque Él nos ama, porque Él nos quiere, porque su gracia está ahí. Entonces, si su gracia está ahí disponible para nosotros en todo momento, pues, y si no podemos con el afán, si nos cuesta cambiar de chip y no podemos con el afán, pues entreguémoselo a Él. También hay otra parte en la palabra donde dice que llevemos cautivos todos esos pensamientos a la presencia de Cristo, que lo que nosotros no podemos controlar, Él sí lo puede controlar. Entonces, tercera estrategia que es fundamental y un desafío fundamental para mí es no estar afanosa, entregar mi ansiedad y todo lo que me agobia al Señor y confiar en Él, que sus planes siempre son mejores. Y el último punto que me ayuda a entender más este versículo, de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es eso que está en el versículo 8, que dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en eso meditad. Entonces, aquí yo siento que Jesús me invita a pasar un tiempo de calidad con Él, con su palabra. Si tú lees el Evangelio de Juan, capítulo 15, ahí veis el énfasis que pone Jesús a permanecer en su amor y en su palabra. En este sentido también nos invita a cambiar de chip, porque bueno, yo nací en un contexto familiar que era muy poco optimista y que siempre le queríamos ver el lado oscuro a las cosas. Y eso que se dice, si un vaso está medio lleno, nosotros siempre nos fijábamos en lo que está vacío y no en lo poco que había, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí, por ejemplo, me dan una mala noticia y esa me la creo. Por ejemplo, me dicen, me siento mal y hago la cita con el médico y ya estoy pensando, ¿y si tengo esto? ¿Y si tengo lo otro? ¿Y si tengo aquí? Y una cosa te lleva a la otra. Y al final ya estás pensando en cómo vas a querer el funeral, ¿no? Que yo quiero esto y lo hablas con tus amigos porque las malas noticias no las creemos pronto. Yo, la primera, ¿vale? Pero a mí alguien me dice, un hermano me dice, Aida, Dios te ama y Dios te quiere usar grandemente para esto. Y yo volteo a ver, como quien dice, seguro que es conmigo. No me lo creo, me cuesta creer las cosas buenas que Dios tiene para mí. ¿Por qué? Porque necesito pasar más tiempo con Jesús. Es que de mi carne no va a salir pensar en la verdad, porque yo no tengo toda la verdad, soy muy miope para ver la verdad. Y la verdad solamente me la puede enseñar Dios. Y lo justo, lo verdadero, lo digno, lo honorable, pues solo es Dios. Y aquí tenemos permanecer en su palabra, creernos todas las promesas de Dios para poder decir, de verdad, me creo que
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque ya no dependo de mí ni de lo que yo pienso, dependo de su verdad, dependo de su justicia, dependo de su grandeza, de su amor. Entonces la invitación es a permanecer en su palabra y en su amor. Y bueno, a mí una de estas cosas que el Señor me traía al encuentro con este versículo es esa alabanza que todos conocemos de Marcela Gándara, de decir, dame tus ojos, quiero ver, ¿no? Quiero ver las cosas como tú las ves. Quiero sentirlas, dame tus palabras, porque lo que sale de mí, pero si estoy centrada en ti, voy a recibir tu bendición, voy a vivir en tu verdad, en tu amor, en tu justicia, y voy a poder ser ese canal de bendición. Entonces, en este aspecto, yo creo que el Señor nos está llamando a creer su palabra, creer sus promesas, y que si Pablo pudo decir en Filipenses 4:13 de que todo lo podía en Cristo que lo fortalecía, lo dijo de verdad, lo dijo muy en serio, lo dijo estando preso. Y además el versículo 12 también es el versículo anterior nos dice, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, tener abundancia como tener necesidad, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que a permanecer ahí, a profundizar en las promesas de Dios. Todos esos versículos, el desafío es este. A mí Dios me desafiaba con este versículo, ¿no? De que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero coge un versículo, tu versículo favorito, y comienza a escudriñarlo. Y si este también coincide ser en tu versículo favorito, yo te animo a que lo sigas escudriñando, que leas la carta a los Filipenses. Es cortita y es fácil de leer comparados con otras donde Pablo se va con unas profundidades teológicas que cuesta un poco. No, la carta de Filipenses es una carta llena de amor y de gozo que nos invita a profundizar en la fuerza que Dios nos da a través de su poder, su palabra, su amor y su gracia. Y esta es la invitación. Amén. Amén. ¿Y cómo vamos a decir? A ver, digamos los dos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén.